Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Continuamos con la serie 4 lecciones tomadas de la carta a los Gálatas. En esta ocasión, nuestro tema, hijos. El tema no es para los padres o para hijos, no es un tema para la familia. No es ese el tema, sino hijos de Dios. Ese es el tema y para ello entonces vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 4. Por favor, abran la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Y leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, esa es la porción de la palabra de Dios en la cual vamos a estar estudiando. Y como este es un estudio bíblico, quiero invitar, por favor, a todos ustedes a que participen. Tengo varias preguntas relacionadas, por supuesto, con el estudio bíblico. Y deseo que ustedes participen. Escriban sus comentarios, sus respuestas o sus preguntas en el chat. Pero también deseo pedir a algunas hermanas y hermanos que por favor estén listos para cuando yo les llame, puedan abrir su micrófono y responder a la pregunta que tenga en ese momento. Se me ocurre, por ejemplo, según veo aquí el grupo de participantes, pedir que por favor nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana Giselle, nuestra hermana Elsie puedan estar listas, por favor, para participar. Ese es el primer grupo que quiero que estén preparados o preparadas cuando venga el turno. Hijos. Generalmente la frase hijos de Dios es usada por la gente para referirse a toda la humanidad. Pero en este contexto en el que vamos y estamos hablando ahora mismo en el estudio bíblico, yo tengo una pregunta con la que vamos a iniciar. Pero reiteramos, Gálatas capítulo 26,
Gálatas 3:26, perdón. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí la primera pregunta. ¿Somos todos hijos de Dios? Piensen en el contexto en el que estamos hablando. ¿Planteamos o presentamos esta pregunta? ¿Somos todos hijos de Dios? Compartan su opinión, por favor, en este momento. E invito a nuestra hermana, ya sea Elsie, Giselle o Evelyn, que por favor prendan su micrófono, lo activen y compartan su opinión a esta pregunta. Sí, buenas noches. Yo pienso que todos somos hijos de Dios y bueno, los que estamos bautizados mucho más, y si tenemos fe también. Ok, excelente. Gracias, Elsie. ¿Quién más estaba respondiendo de las Buenas que... noches, bendiciones, hermano. Amén, hermana. No todos somos hijos de Dios, porque si nos vamos a la ley del Señor, todos debemos ser bautizados para nacer como nueva criatura en Cristo. Excelente, gracias, hermana. Y tenemos aquí a nuestra hermana Evelyn que nos comparta su opinión sobre esta pregunta. Nuestro hermano Gerardo Ríos dice: no lo somos, solo los que tenemos la fe en Cristo. Me mencionó, hermano, que no escuché sí, bien. Evelyn, esta pregunta, ¿qué opinas? ¿Qué puedes responder? No todos somos hijos de... Ajá. Adelante. No todos somos hijos de Dios. Ok, no todos somos hijos de No. Dios. Muy bien, Evelyn, No gracias. recuerdo la cita bíblica, pero hay una cita que lo dice claramente, que no todos somos hijos de Dios, sino los que creen en Él y hacen su voluntad. Ok, excelente. Gracias, Evelyn. Entonces aquí en el chat también hay otro par de respuestas a esta misma pregunta. Supongo que es ya sea nuestra hermana Janet y Kenny. Dicen: no todos somos hijos de Dios, porque dice la palabra, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, nos hacemos hijos de Dios. Ok. Entonces, la respuesta bíblica es simple. No todos somos hijos de Dios, en el sentido en que la Biblia usa el término. Entonces, esa es la respuesta. Y gracias por participar ustedes. Seguimos con otra pregunta. Compartimos otra pregunta entonces. ¿Qué pretende decir Pablo con la frase hijos de Dios? Recuerden que acabamos de leer Gálatas 4:4-7 y también leímos Gálatas 3:26, donde Pablo habla y emplea esta frase. Dijo en Gálatas 3:26, pues todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pretende decir Pablo con la frase hijos de Dios?
por favor, entonces compartan sus respuestas en el chat. ¿Qué pretende decir Pablo con esa frase? Hijos de Dios. Muy bien, entonces invito a ver si nuestro hermano Francisco Cárdenas está allí, hermano Chachito. Compártanos su opinión, hermano, por favor. Mientras tanto, leemos aquí una respuesta. Ok. Yo pienso. Sí, un segundito, hermano Chachito, un segundito. Mantenga su respuesta. Ajá. Dice entonces en el chat, Abigail responde que estén anuentes de su nueva identidad en Cristo, que es una nueva naturaleza. Muy bien, Abigail. Adelante, Chachito, y luego leemos otras respuestas. Bueno, yo pienso que Pablo quiso decir aquí a los que han sido bautizados, todos los que han nacido de nuevo. Cuando ahí se refiere que todos somos hijos de Dios, pero que ahí lo dice claramente, que todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. No Entonces, todos son hijos de Dios, pero el que ha sido bautizado, el que ha obedecido su palabra, por eso es que él dice, todos somos hijos de Dios. ok. Me parece Muy que bien, es lo que estamos han analizando. Gracias, hermano Chachito. Estamos analizando esta segunda pregunta. ¿Qué pretende decir Pablo con la frase hijos de Dios? Entonces, nuestro hermano Ríos escribe, Pablo dice que una de las características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien. Nuestra hermana Isabel contesta, nuestra hermana Aida, pretende que seamos obedientes y hagamos su voluntad. Muy bien. Y nuevamente entonces aquí tenemos la participación de nuestra hermana Janet y Kenny. Considero que pretende decir que la invitación está abierta y el que desee puede hacerse hijo de Dios. Aunque estemos en la iglesia y bautizados, nos comportemos como tal. Creo que yo. Muy bien, aquí tenemos la participación de Mayra. Adelante. Yo entiendo que ahí Pablo dice que todos, sí, somos sus hijos. Por supuesto que somos todos hijos de Dios porque Él nos creó. Somos criaturas de Dios y Él nos creó como sus hijos. Pero Él quiere llamarnos, porque ahí habla de la adopción y de la herencia. Entonces nosotros, nuevamente, los que obedecemos, somos adoptados como hijos de Dios, porque éramos esclavos, dice. Ahora somos adoptados y somos herederos. Entonces, es como si Dios nos diera otra vez, o sea, ¿cómo lo explico? Somos hijos de Dios por creación todos, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Y Pablo aquí está hablando acerca de la adopción como hijos por el nuevo nacimiento, por aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como el enviado de Dios. Y entonces de esa manera nos hacemos hijos de Dios por adopción. Pero no todos son hijos de Dios por adopción, sino por creación. Toda la humanidad somos hijos de Dios. Mas, sin embargo, hay una distinción entre los hijos de Dios, que Dios nos adopta como sus hijos por el nuevo nacimiento, por aceptar el sacrificio de su hijo. Entonces somos adoptados y somos parte de la herencia que Dios nos tiene. Ok, muchas gracias. Tomen nota, por favor. Tomen nota. Voy a empezar a responder, a dar mi aporte como respuesta a esta pregunta. ¿Qué pretende decir Pablo con la frase hijos de Dios? La frase
Hijos de Dios, aquí en el escrito de Pablo, en la carta a los Gálatas, esta frase es parte de un grupo grande y rico de términos del Nuevo Testamento que describen a las personas que han llegado a la fe de Jesucristo. Noten esto. Definitivamente que Pablo está dando una descripción de la identidad de los discípulos de Cristo. Decir hijos de Dios en este contexto bíblico es equivalente o es decir lo mismo que uno es salvo. Uno es redimido por la sangre de Cristo. Porque si yo les preguntara, por ejemplo, ¿todo el mundo es salvo? ¿Todo el mundo está ya redimido con la sangre de Cristo? Por supuesto que no. No. En este sentido, no toda persona es hijo o hija de Dios. Esto me plantea una tercera pregunta que quiero hacerles. Esto que acabo de decir, en el contexto y en la base bíblica, no toda persona es hijo o hija de Dios, es difícil de escuchar. Entonces, tengo aquí la pregunta. ¿Por qué suena dura esta respuesta? No todos son hijos de Dios. ¿Por qué suena dura esta respuesta o esta afirmación? Ok, parece hermano, que se está excluyendo. A ver, hermano, adelante, hermano. sí, la pregunta da que es por la desobediencia, hermano, porque no obedeció lo que es la palabra de Dios al viejo hombre en la cual vivíamos a ser nuevos a través de Cristo Jesús. Muy bien. Muy bien. A ver, hermano Wilmer, usted está allí. Usted puede darnos su aporte cuando afirmamos bíblicamente que no toda persona es hija de Dios. ¿Por qué suena dura esta respuesta? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Okay, bueno, creo que la respuesta usted la dio con la pregunta anterior, que si somos hijos de Dios significa que somos salvos. Para mí se escucha duro que no todos son hijos de Dios porque imagínense, no todos van a alcanzar la salvación. Y espiritualmente hablando y como cristiano, eso es algo muy duro. No alcanzar la salvación, no alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Así es, gracias, hermano. Mayra estaba comentando aquí que suena duro porque parece que es discriminatorio. También la respuesta suena dura porque se siente como si le estuviésemos negando el valor al individuo como persona. Es decir, como que si estamos diciendo usted no es ser humano. Es como, suena duro, quizás algunos lo interpretarán pensando de que, bueno, si no soy hijo de Dios, entonces soy animal. Lo interpretan en ese sentido, pero ese no es el sentido en el que estamos afirmando, o la Biblia afirma categóricamente que no todos.
Somos. No toda persona es hija. Hermano, Chachito. dice el apóstol Juan, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces ahí está la diferencia, que nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y si practicamos el pecado, entonces somos del diablo, no hijos de Dios. Me parece que ahí Así está más o menos la respuesta. Gracias, Chachito. ¿Puedo Gracias, opinar? Chachito. Entonces aquí Abigail comparte su comentario también. Pienso que suena duro porque la gente tiene la idea de que Dios es amor y es incapaz de condenar. Ok, Mario, ¿usted está diciendo algo, amigo? Ah, sí, pensé que no se había escuchado por el Adelante, micrófono. lo escuchamos. Sí, yo también, yo creo que suena más duro es porque nuestra naturaleza humana, en realidad, en el fondo, siempre hemos buscado ser aprobados por algo o por alguien. Y el que tú me digas a mí que yo voy a ser condenado, yo voy a ser juzgado porque mis obras son estas y son las otras y las tuyas puedan ser mejores que las mías, o que yo soy malo y que no soy hijo de Dios porque mi conducta no llega a un nivel de alguien más santo, eso lo hace duro. Y por eso hemos visto que mafiosos, matones, ladrones, de una u otra forma tienen la inclinación de hacer el bien con algo de lo que roban. Roban pero donan. Pero hago el bien aquí, hago el bien allá. ¿Cómo vas a decirme tú de que no soy hijo de Dios? Y no vemos un estándar, que Dios tiene un estándar bastante alto. Y uno de esos estándares primero es reconocer y bautizarte y creer en el Hijo de Dios. Entonces suena duro definitivamente decir que yo porque me bauticé estoy salvo, y tú porque no te has arrepentido vas directo para el infierno. No son palabras bonitas para alguien que no cree. Sí, así es. Exactamente, sí. Ok, en Gálatas 4, Pablo reflexiona sobre Dios enviando a su Hijo, y allí ofrece Pablo un amplio argumento sobre lo que significa ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces tengo otra pregunta. ¿Por qué habla Pablo sobre esta nueva relación que tenemos con Dios por medio de Cristo? Esta pregunta nos hace profundizar en el contenido de la carta a los Gálatas. Esta pregunta nos obliga a explorar el contexto histórico, la razón, las circunstancias que motivan al apóstol Pablo a escribir la carta a los Gálatas y a hablar sobre esta identidad espiritual que tenemos en Cristo Jesús, la de ser llamados hijos de Dios en Cristo. Entonces está la pregunta, ¿por qué habla Pablo sobre esta nueva relación que tenemos con Dios por medio de Cristo? ¿Por qué habla Pablo a los Gálatas sobre esta afirmación? Compartan sus ideas, tomando en cuenta lo que la explicación que acabo de dar sobre esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, hermano, a mí me parece que en el versículo 6, cuando Dios dice que por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Dios no
nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina de Dios, que es el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo y nos ha hecho unir a Él por medio de su Santo Espíritu, y con eso dice que vamos a ser herederos porque tenemos esa parte de Dios que es el Espíritu en nuestro cuerpo, en nuestra vida. A mí me parece eso. Ok, sí, entonces miren, esta pregunta, otra vez les digo, el objetivo de esta pregunta es que tengamos un panorama general de el contexto, las circunstancias que motivan a Pablo a escribir esta carta y a hablar particularmente de esto. Ok, yo entonces voy a compartir con ustedes un pequeño panorama de la carta a los Gálatas. Comparto con ustedes el mapa del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo visita la región de Galacia y estoy aquí con la flechita del mouse de la laptop. Estoy señalando Galacia. No sé si logran ver la flecha. Entonces aquí en Galacia tenemos esta región. Es una región, no es una ciudad. Galacia. Hay varias ciudades y Pablo entonces visita en su segundo viaje, que sale él de su congregación base, que fue Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Él parte en su segundo viaje misionero con su acompañante Silas y llegan entonces a Galacia. Las iglesias de Galacia, aquí en el capítulo 1, creo que es en el versículo 1 y 2, él menciona que él dirige esta carta no a una iglesia en particular. Generalmente Pablo escribe a iglesias en alguna ciudad o a una iglesia en alguna ciudad particular o a un individuo, pero en este caso él habla de que esta carta va dirigida a las iglesias de Galacia. Galacia está en la región, en la parte central de lo que hoy conocemos como Turquía. Es decir, que Galacia pertenece a la moderna Turquía. Y las ciudades donde estaban las congregaciones son Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Son las congregaciones a las que Pablo les escribe en esta carta. Un poquito sobre el contexto de esta carta, el contexto histórico, es que Pablo, después de visitar estas congregaciones, de plantar, de comenzar, de iniciar estas iglesias en estas ciudades, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Pablo se va. Y al partir Pablo, se introducen judíos convertidos a la fe cristiana, pero que no abandonaron la ley de Moisés, las tradiciones judías como medio para la salvación. Entonces, estos judíos, llamados judíos legalistas, que se habían introducido en las iglesias, enseñaban a los gentiles, es decir, cristianos de origen gentil, que no eran de la raza judía, les decían que para ser salvos no solo necesitaban creer en Jesucristo, sino también tenían que
obedecer la ley de Moisés, circuncidarse como los judíos y cumplir con las tradiciones de los judíos. Pablo responde a quienes insisten en guardar la ley de Moisés como medio de salvación. Y les hago aquí un resumen de las respuestas que Pablo da cuando los confronta a estos judíos legalistas. En el capítulo 3, en el versículo 8, Pablo les dice que Dios hizo promesa a Abraham antes de dar la ley al pueblo de Israel. Por supuesto que Abraham existió muchos años, específicamente creo que fueron más de 400, como 500 años antes de que la ley de Moisés fuese dada. Abraham fue llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, a dejar su tierra, su parentela, e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Dios le hizo promesa, le dijo, 3 promesas le dio. Allí aparece en Génesis capítulo 12, en los primeros versículos. Dios le hace 3 promesas. Dentro de esas 3 promesas están: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Allí está la promesa de la salvación en Cristo, que es descendiente de Abraham, la simiente de Abraham. Y en Cristo el mundo entero es bendecido con la salvación. Y esa promesa que Dios le da a Abraham, Dios la hace mucho antes que existiera el pueblo de Israel o que Dios diera la ley de Moisés. Por lo tanto, Pablo dice, no es el plan de Dios que el mundo entero guarde la ley de Moisés. En el capítulo 3, versículos 23 y 24, Pablo afirma que la ley de Moisés cumplió su propósito al venir Cristo. La ley de Moisés fue, y Pablo emplea una metáfora, fue como un tutor, como una persona que cuida a un niño, que lo atiende, que lo cuida y lo protege hasta que él llega a la mayoría de edad. Asimismo fue la ley. Cuando Cristo vino, la ley ya dejó de tener propósito. Eso es lo que afirma Pablo, la ley de Moisés. Y en el capítulo 3, versículos 25 y 26 de Gálatas, Pablo dice que en Cristo somos liberados, justificados y hechos hijos de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que este sería el contexto, la razón por la que Pablo introduce en la carta a los Gálatas esta enseñanza de que toda persona que deposita su fe en Cristo Jesús es hijo o hija de Dios. Entonces, ¿qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo? Esa es la pregunta que tengo para ustedes. Por favor, tomen en cuenta lo que dice el Nuevo Testamento y particularmente aquí en la carta a los Gálatas. ¿Qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo? ¿Qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo? Muy bien. Entonces, quiero escuchar sus comentarios a esta pregunta.
qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Muy bien, estamos entonces esperando sus comentarios. Hermano, a ver, buenas noches. ¿quién tiene la palabra? Wilmer habla. Muy bien. Para mí significa de que por medio de nuestro Señor Jesucristo se deja la ley de Moisés y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a Dios. Y ya no tenemos, ya con la ley de Moisés, pues ya Dios ya no va a estar que inalcanzable para uno, que solo va a estar en el tabernáculo, sino que ahora se habla de que por medio de nuestro Señor Jesucristo ya una cercanía más directa con Dios personal, en la cual podemos llamarlo Padre, por medio de Jesucristo, sí, ¿verdad? Siendo bautizados. Y entonces significa que tenemos una relación directa de Dios como Padre en la fe en Cristo Jesús. Y creo que eso es lo maravilloso de eso. Así es. Gracias, hermano. ¿Qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo? Es una pregunta muy importante, hermanos, y por lo menos debemos de tener una idea de lo que eso significa. Luis Paz escribe que tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos deberes que cumplir con él, como ser obedientes a sus mandatos. Amén. Nuevamente, Vega Morán escribe, es un privilegio y bendición que Dios nos ha dado la oportunidad de seguirle y entender y hacer su voluntad y entender la palabra como Él quiere. Excelente, muy bien. Entonces, Giselle escribe, es la promesa que se cumple por medio de Jesucristo. Abigail escribe que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y hemos sido llevados a la luz. Así es. Muy bien. Lean conmigo, por favor, Gálatas 4. Nuevamente el pasaje base de nuestro estudio bíblico de hoy. Gálatas 4. Leamos de nuevo la misma porción de las Escrituras. Esta es la palabra de Dios para usted, amado hermano y amigo. Gálatas 4:4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermosas palabras que deben fortalecer nuestra fe, deben afirmarnos en la confianza y en la esperanza en Dios, deben motivarnos, deben inspirarnos, le da un significado a nuestra vida, a la vida cristiana. Tomando estos versículos, tenemos tres cosas. En primer lugar, ¿qué significa ser hijos de Dios? Está describiendo
nuestra naturaleza. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, como dice en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Somos templo del Espíritu Santo. Es una realidad. En nosotros mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, es decir, dejamos de ser personas naturales, movidos e impulsados por la mente, por los deseos de la carne, arrastrados por este mundo, influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Ya nada de eso opera en nosotros. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Somos hijos espirituales de Dios. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios por la fe en Cristo? Habla de una relación. Somos hijos de Dios. Y por eso Jesucristo nos enseña a orar, comenzando y dirigiendo nuestras oraciones con Padre. Nosotros nos dirigimos en oración a nuestro Creador como nuestro Padre celestial. Hemos sido llamados a la comunión con Dios. El otro día estaba meditando yo sobre lo que es orar. Hermanos, orar no es hablar con Dios. Esa es una definición simple que decimos, pero no es completa. La oración no es simplemente hablar con Dios. Pónganse a pensar en la vida de oración que tuvo nuestro maestro. La oración es entrar en comunión con Dios. Si usted piensa que orar es simplemente leerle una lista de peticiones a Dios, entonces usted no sabe lo que es orar. Orar es estar en silencio, en plena reverencia, en comunión con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es estar en la presencia de Dios en silencio, sin decir nada, sin pronunciar palabras, porque ni orar sabemos, ya que el Espíritu Santo traduce en lenguaje celestial las cosas que nosotros queremos decir al Padre. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Entramos a una nueva relación permanente con Dios. Y en tercer lugar, somos herederos de Dios. Es lo que dice Pablo aquí en este texto. Y si hijos, también herederos. Ya no somos esclavos, dice Pablo. No somos ni esclavos de la ley de Moisés, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás. No somos esclavos de este mundo. O algunas veces usted se siente y se comporta como un esclavo. Usted no se siente como un hijo de Dios. Los problemas te abruman tanto, la vida y este mundo te abruman tanto que no te sientes como hijo de Dios o te comportas como un esclavo. Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por la fe en Cristo dentro de la familia de Dios. Que Dios les bendiga ricamente.